Hola, ¿sabéis cuál es la principal diferencia entre los médicos y las enfermeras? Os doy unos segundos para pensarlo si queréis. Si queréis, pausad el vídeo un momento para pensarlo. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. La principal diferencia entre los médicos y las enfermeras es que las enfermeras curan lo superficial y los médicos van al origen del problema, ¿verdad? A los bichitos que tenemos por dentro cada uno, ¿verdad? Los médicos saben que mientras el origen o la causa de la enfermedad no se elimine, la enfermedad va a continuar. Así que los médicos van al origen del problema, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que ahora nos parecen una tontería, pero que antiguamente te podías morir de esas enfermedades. Si nunca se hubiera ido al origen de la enfermedad, las personas se seguirían muriendo por enfermedades que ahora nos parecen sencillas de curar, ¿no? Una vez dicho esto, el problema que tenemos los humanos es que siempre estamos actuando como enfermeras de manera superficial. Nunca investigamos el origen de nuestros problemas. Mirad, en los años 60 había violencia, ¿verdad? Exactamente como hoy en día. Pues en esa época inventaron la idea de la no violencia, ¿verdad? La idea, repito, la idea de la no violencia. Es decir, existía el hecho de la violencia, pero todos se pusieron a investigar y promover la idea de la no violencia, ¿verdad? Así que esencialmente se huye de investigar el hecho, ¿verdad? Si nos aferramos a una idea y no investigamos el hecho, nunca vamos a solucionar el problema. Eso es lo que estamos haciendo con todos los conflictos. Estamos actuando como enfermeras siempre, ¿verdad? Podemos curar miles de millones de heridas persiguiendo ideas que no son los hechos. Pero mientras no investiguemos los hechos, nuestros hechos, todos los conflictos van a continuar, los nuestros, todos, ¿verdad? Cada día hay miles de ideas nuevas que van a solucionar el problema del mundo, ¿verdad? Ideas. Ideas políticas, ideas religiosas, ideas de todo tipo, ¿verdad? Pero son solo ideas, no van a solucionar nada, porque es alejarte de los hechos. Mirad, hace poco han detenido a Julian Assange, una persona que se supone que desvelaba secretos de personas y países poderosos, ¿no? Pero los horrores que están pasando en el mundo ya lo sabemos todos, ¿no? ¿O no lo sabes tú ya? Todo lo que está pasando en el mundo. El principal problema de la humanidad no es hacer de policía y encontrar a los malos. Ya se han eliminado miles de malos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero van a seguir saliendo más. Hay cola de malos esperando. ¿Por qué? Pues porque toda la televisión y la propaganda te bombardea con que debes ser famoso, debes ser rico, debes tener poder, debes estar por encima de los demás, debes competir, la competición, ¿no? Siempre estar por encima, siempre ser mejor, ¿verdad? Esa es la propaganda que tenemos desde pequeños. Que debemos ser los mejores, que debemos evolucionar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo cual son todo ideas. Cada año salen miles de papeles de personas haciendo cosas malas, ¿no? Que han hecho cosas malas. ¿Y qué? ¿Ha cambiado la humanidad fundamentalmente? No, ¿verdad? Cada año seguirán saliendo papeles de personas que han hecho cosas malas. Y habrá otras personas haciendo de enfermeras, criticándolo y haciendo cosas contra ellas. Pero eso siempre será algo superficial, ¿verdad? Mirad, la humanidad ha intentado miles de ideas. Se ha intentado hacer de todo, ¿vale? Para cambiar la humanidad. Con drogas, con el miedo, con el placer, con todo tipo de cosas se ha intentado hacer para cambiar la humanidad, pero siempre han sido ideas, cosas externas, ¿verdad? Absolutamente de todo se ha intentado. Hay millones de personas que tienen muchísimo dinero, ¿verdad? Que están actuando exactamente igual que las que no tienen dinero. Siguen siendo egoístas, siguen siendo mentirosos, siguen siendo hipócritas, etcétera, 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 ¿verdad? Esto es un hecho, ¿verdad? Ha habido muchas guerras y las sigue habiendo. Cada día las puede ver en las noticias, ¿no? ¿Ha cambiado la humanidad radicalmente con las guerras? Todo sigue igual, ¿verdad? Sigue el egoísmo, sigue la hipocresía, sigue mi país es mejor que tu país, etcétera, 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 ¿verdad?
¿Alguna crisis en la humanidad va a hacer cambiar la humanidad? Aparentemente no, ¿verdad? Hay personas que se les muere un familiar o un amigo o quien sea y ellos siguen siendo egoístas, siguen siendo mentirosos, siguen siendo hipócritas, etcétera, ¿verdad? Igual que todo el mundo. Una mujer que tiene su hijo enfermo puede gritar, puede llorar, puede pelearse con todos, pero hasta que no lleve su hijo al médico para ver si lo puede curar, todo eso no va a servir para nada, ¿verdad? Es decir, hacer de enfermera sin ir al origen del problema, quejarte, gritar, hacer lo que sea, no va a solucionar el problema radicalmente, no va a solucionar el problema definitivamente, ¿verdad? Mientras vivamos con ideas e ideales, los conflictos van a continuar. Mientras sigamos pensando que si matan por mi país está bien, todo va a seguir igual. Esto es un hecho. Mientras sigamos actuando como enfermeras, es decir, quejándonos del conflicto o intentando arreglar el conflicto superficialmente, todos los conflictos van a continuar. Nunca va a haber un cambio radical en los humanos si ese cambio lo basamos en nuestras experiencias, que solo son tiempo y conocimiento. Nosotros insistimos en que con tiempo y conocimiento vamos a cambiar, ¿verdad? Pero cada día puedes ver en las noticias cosas horribles, ¿verdad? Tienes tiempo y tienes conocimiento. ¿Has cambiado en algo? ¿O sigues siendo mentiroso, egoísta, hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera? Seguimos igual, ¿verdad? Da igual que se muera un familiar, un amigo o una población entera. O miles de personas, ¿no? Seguimos igual. Este es el hecho. Vemos que todo cambio radical que queramos realizar en el comportamiento humano que dependa del tiempo y el conocimiento no va a funcionar. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para cambiar radicalmente? ¿Entendéis? ¿Qué debe pasar? Este cambio nunca se va a producir utilizando nuestra memoria, que es tiempo y conocimiento. Debe ser algo instantáneo, debe ser algo que lo veamos, entre comillas, de forma instantánea. No puede depender de nuestras experiencias anteriores, que son tiempo y conocimiento, porque ahora mismo tenemos tiempo y conocimiento, tenemos tiempo y conocimiento de muchas cosas horribles que están pasando, pero seguimos igual, ¿vale? Entonces, fijando solamente en los hechos, no en la memoria de los hechos, ¿entendéis? Nunca nos fijamos en los hechos. Mientras persigamos ideas o ideales que solo son memoria, nunca vamos a afrontar los hechos. ¿Podemos ver esto como un hecho en nuestras vidas? El problema que tenemos los humanos es que, por ejemplo, escuchando a cualquier persona, incluido a este del vídeo que estás mirando ahora, primero escucháis, después hacéis un resumen mental que se convierte en una idea y después analizáis esa idea y después decís, pues me gusta esa idea o no me gusta esa idea, ¿vale? Pero cuando hemos hecho eso, nos hemos alejado completamente del hecho que alguien nos está explicando. Esta es la dificultad actual de la comunicación entre los humanos, que siempre estamos pasando todo lo que escuchamos o vemos a través del filtro de nuestras ideas, ¿vale? Cada político quiere solucionar los problemas que son hechos en su país desde sus ideas, ¿verdad? Cada religión quiere arreglar los problemas que son del mundo desde sus ideas, ¿verdad? Cada uno quiere arreglar sus problemas desde sus ideas, ¿verdad? Desde su experiencia. Pero su experiencia solo es tiempo y conocimiento. Pero ya tenemos el tiempo y el conocimiento, ¿verdad? Ya lo tenemos, pero no cambiamos. Ya sabemos que cada día están matando personas y seres vivos, pero seguimos haciéndolo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que no estamos en contacto con los hechos, estamos solamente en contacto con las ideas de los hechos, ¿verdad? Si matan por mi país es una cosa que está bien, ¿no? ¿Verdad?
Así que estamos aferrados a las ideas, no a los hechos de que se están matando personas. ¿Entendéis? Mientras no estemos en contacto con los hechos, mientras estemos alejados de ellos, no va a existir nunca un cambio real. Nunca investigamos en nosotros mismos de dónde viene la hipocresía, la envidia, las mentiras, la ambición, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenemos ideas estúpidas para perseguir, como por ejemplo, si eres bueno irás al cielo, ¿verdad? Es una bonita idea, como otras miles de bonitas ideas que nos dicen cada día, pero que solo sirve para huir de los hechos reales que están pasando en nosotros y en el mundo. Los hechos no se van a ir, continúan ahí, ¿verdad? El mundo sigue con la violencia, con las guerras, etcétera. Podemos seguir actuando como enfermeras hasta el infinito con miles de frases bonitas. Podemos gritar, huir, curar, hacer lo que queramos, esforzarnos en actuar como enfermeras todo lo que queramos. Pero hasta que no investiguemos como los médicos el origen del problema, de nuestros problemas, todos los problemas van a continuar, todo va a seguir igual. Esto es un hecho, esto no es una idea. Podemos ver como un hecho que mientras estemos aferrados a nuestras ideas e ideales, vamos a tener conflicto en nosotros mismos y con los demás seres vivos. Podemos ver esto como un hecho real que está ocurriendo. Mi partido político contra el tuyo, mi país contra el tuyo, las mujeres contra los hombres, mi religión contra tu religión. ¿Vemos todo esto como un hecho? ¿O lo escuchamos, extraemos una idea, después analizamos esa idea y vemos si nos gusta o no esa idea? ¿Entendéis? Lo cual significa que nos alejamos del hecho. ¿Podemos ver todo esto sin alejarnos del hecho? ¿Sin analizarlo con nuestra memoria? Bueno, hasta luego.